Santiago, el capítulo 5, comenzando a leer en el primer versículo. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y el que no hace resistencia. Que el Señor bendiga esta lectura de este pasaje de la palabra del Señor. El lenguaje de estas palabras que acabamos de leer son tan fuertes como también son tristes. Palabras al mismo tiempo sorprendentes como también temerosos. Pero no olvidemos que no se tratan de palabras humanas. En otras palabras, no es Santiago realmente quien está hablando y usando este lenguaje, sino que es el Espíritu Santo, ya que la Escritura nos asegura que cada uno de los escritores hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que tenemos aquí en este pasaje es el mensaje del Espíritu Santo a los corrompidos por el amor a las riquezas. En este contexto, Santiago viene con otro de sus pruebas. Ya hemos visto que a lo largo de esta carta, él viene trayendo muchas pruebas. En cada ocasión es siempre el mismo propósito. Él quiere hacer saltar, quiere marcar claramente la fe que justifica el hombre delante de Dios. Por supuesto, el pecador es justificado por la fe sola, sin las obras. No obstante, la Escritura está muy claro en que cuando nos habla de esta fe que justifica, es siempre una fe que está acompañada con obras que corresponden a esta clase de fe. Y por lo tanto, pues hablando aquí con esas personas que son miembros de estas iglesias, Santiago está comprobando y dejando muy claro de que la señal, la prueba de que una persona realmente está en Cristo no es ser miembro de una iglesia. Esas personas, todos son miembros de esas iglesias a las cuales Santiago está escribiendo. Sin embargo, está tan claro, tan evidente por su forma de vivir, por su estilo de vida, de que estos corazones nunca han sido regenerados, nunca han sido justificados verdaderamente delante del Señor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues sus corazones han sido corrompidos precisamente por el amor a las riquezas, al amor, como dice la Escritura, al dinero. Por eso Santiago habla de esta manera, les envía este mensaje que empieza con estas palabras. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os... Vosotros que habéis estado la última vez que el día anterior consideramos el denuncio tan condenatorio que Santiago lanza aquí contra esos corruptos miembros de estas congregaciones.
Ahora en esta mañana queremos seguir también con la ayuda del Señor notando la descripción tan concisa que tenemos aquí con respecto a estas personas. Podemos notar que en estos versículos Santiago usa, digamos, 4 razones o 4 argumentos que explican el ineludible e inexplorable juicio de Dios contra el abuso, contra la corrupción de las riquezas. El primer argumento es el siguiente. Santiago aquí en este pasaje afirma que el juicio divino siempre cae cuando vanamente se amontonan riquezas. Fijaos de nuevo en los versículos 2 y 3. Dice, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Quiero llamar vuestra atención aquí a la palabra riquezas, vuestras riquezas, porque esto realmente es donde está el problema con respecto a estas personas. Pero en el contexto aquí podemos ver claramente que las riquezas abarca mucho más que el concepto del dinero. Santiago no está pensando solo en las cuentas que ellos tenían en los bancos, sino que tiene otras muchas cosas en mente. De hecho, esta palabra, riquezas, en el griego es el nombre de un dios griego. Literalmente significa el fruto de la abundancia de la tierra. El fruto de la abundancia de la tierra. Esto es el concepto que Santiago tiene en su mente cuando emplea aquí la palabra riqueza con respecto a estas personas. Por eso os digo que hay mucho más implicado aquí que simplemente la idea del dinero. Hay que recordar que en aquellos tiempos bíblicos, las riquezas consistían básicamente de 3 comodidades. Consistía por un lado de comida, es decir, cantidad, riqueza de comidas. Consistía también en ropas, en la forma de vestir, riquezas de ropas. Y, como no, también el dinero. Y si os fijáis, Santiago está pensando en cada una de estas 3 cosas cuando lanza esta condenación contra estos ricos corruptos. En primer lugar, denuncia lo que se pudra. Y evidentemente lo que tiene aquí en su mente es la comida. Es lo primero que viene a la mente con respecto a este verbo. Y dice aquí, vuestras riquezas están podridas. Y enseguida enfoca la ropa, su forma de vestir. Vuestras ropas están comidas de polilla. Y después ya llega al dinero. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Todo esto muestra de que en cada una de estas 3 categorías principales, que es lo que caracterizaba la riqueza en aquel entonces, que estas personas iban acumulando, amontonando en cada una de estas 3 áreas. No olvidemos de que estas cosas, esta riqueza que esas personas tenían, es algo que el Señor les había dado. Y estoy seguro de que siendo miembros de la iglesia, por lo menos con sus bocas, con sus labios, ellos estarían dispuestos a reconocer esto, de incluso alabar a Dios por todas esas grandes cosas que ellos habían tenido. Porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Cuando nosotros miramos el mundo y vemos estos 2 contrastes que Santiago está contemplando aquí en este pasaje, es decir, por un lado pobres, por otro lado riquezas. Y a veces pensamos, bueno, eso es principalmente causa del hombre. Pues en eso estamos equivocados.
Porque Dios es el soberano, Dios es el dueño de todas las cosas. De hecho, en el libro de Proverbios 22, versículo 2, leemos que el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. A ambos los hizo Jehová. Entonces, pues eso nos está enseñando de que no importa la categoría que llevamos en la sociedad en que vivimos, tenemos que reconocer, de eso hemos recibido del Señor. Si es pobreza, si es riqueza, da igual. Del Señor lo hemos recibido y por lo tanto hemos de tener corazones agradecidos, adorando al Señor por todo lo que nos da y por lo que no nos da igualmente. Pero claro, el Señor había bendecido a algunos de esos miembros de la iglesia con todas esas riquezas en cada una de esas tres áreas. Pero los había concedido esas bendiciones porque ellos tenían que ser mayordomos del Señor. En otras palabras, les fueron dados, confiados, podemos decir, por el Señor para ser utilizados pensando en aquel que los había dado en el Señor y sobre todo en su gloria. No lo tenían para su propio uso, para su propia riqueza, para sus propios fines, sino para este fin supremo que es la gloria del Señor. Llamo vuestra atención a estas tres palabras que saltan de alguna manera de este pasaje, las palabras podridas, comidas de polilla y enmohecidos. Esos son como tres trompetas que el Señor hace sonar a través de boca de Santiago para la condenación de esas personas cuyos corazones están corrompidos por el amor al dinero. Eso nos hace pensar en aquel ejemplo que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo usó en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Precisamente los versículos 18 y 19. Se habla ahí también de un hombre rico que él llama insensato. Insensato porque este hombre también había acumulado grandes riquezas. El Señor le había bendecido de tantas maneras. Pero en vez de reconocer de dónde venía todas sus riquezas, él siempre, tan egoísta que es, enfoca todo en sí mismo. Todo es el fruto de sus esfuerzos, de su obra, de sus talentos, de sus dones. Por lo tanto, todo es para él. Y eso es lo que está expresado en este pasaje, Lucas 12, versículo 18. Y dijo, este hombre ya en la cama está pensando qué hacer con todas esas riquezas. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Todo enfocado en sí mismo, bendecido de parte del Señor, pero sin ninguna referencia al Señor, sin ninguna referencia a la gloria del Señor, pensando en sí mismo, pensando en su propia gloria. Pues Santiago, aquí al final del versículo 3, añade algo en cuanto a estos ricos, cuando dice, habéis acumulado tesoros. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esta frase, para los días postreros, lo hemos de entender en el contexto del Nuevo Testamento. Los días postreros en el contexto del Nuevo Testamento se refieren al tiempo de la primera venida de Cristo hasta el tiempo de su segunda venida. En otras palabras, esa persona a la cual Santiago está escribiendo
viven en el mismo tiempo, en esos mismos días en que nosotros estamos viviendo, entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo más grave del pecado de esas personas es que ellos ignoraban por completo este tiempo, esta época y el propósito de esta época, es decir, el significado de la historia de la redención. Ellos tenían que haber tenido en cuenta la razón por la cual están aquí, la razón por la cual el Señor les había bendecido tanto. Pero eso no entra en sus mentes. Ellos, igual que nosotros, sabían perfectamente el último mandato que el Señor Jesucristo había dado a su iglesia. Ellos incluso más cerca al tiempo cuando el Señor pues declaró aquellas palabras. ¿Cuál fue su último mandato antes de subir al cielo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero fijaos, esas personas bebían sin tomar en cuenta el reloj divino. Bebían sin consideración a su responsabilidad tocante a ese reloj de Dios. Bebían por el presente. Bebían por las cosas materiales, las cosas temporales, sin considerar la responsabilidad que tenían delante del Señor, aunque ellos confesaron precisamente de tener al Señor como su Señor, el dueño de sus vidas. Para usar el lenguaje que el mismo Señor usa en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 9, ellos no usaron sus riquezas para comprar para sí amigos eternos. ¿Qué quiere decir con esto? Que no usaron sus riquezas para avanzar el reino de Dios en este mundo. Habían perdido esta visión. Su dinero estaba enfocado, toda su riqueza enfocado en sí mismo, sin consideración a los que están a su alrededor, aquellos que estaban pasando hambre, aquellos que no tenían ni para vestirse, aquellos que no tenían nada de oro y plata, todo para ellos. Y ellos no están tomando en cuenta porque están malgastando todo lo que el Señor les había dado para ser usado para su propia gloria y la extensión de su reino aquí en este mundo. Hermanos, nosotros que vivimos en esa misma época, por lo tanto, esto también tiene su aplicación para con nosotros. Porque aunque a lo mejor no nos consideramos ricos, aunque hablamos de eso en el último estudio, definiendo lo que es realmente rico, todo lo que nos sobra nos hace ser ricos. Nosotros también podemos hacer esto cuando empleamos lo que el Señor nos da, no importa lo que sea, cuando usamos lo que el Señor nos da para nosotros mismos sin consideración a su gloria. Sin consideración a su gloria. Esto, hermanos, lo hacemos si malgastamos nuestro dinero. Tú piensas, bueno, yo he trabajado, yo he ganado este dinero, ese es mi sueldo que lo he ganado yo. ¿De dónde viene el trabajo si el Señor no te ha dado este trabajo? O este dinero que llega a ti todos los meses, ¿de dónde viene? Viene directamente del Señor, pertenece a Él. Él te lo ha dado a ti, a mí, precisamente para ser utilizado, para ser responsables en cuanto a la manera que lo usamos. Pero no solo el dinero. Si nosotros, por ejemplo, malgastamos el tiempo no es nuestro. ¿Cuántos años tenemos? Pues no importa si son muchos o son pocos. Todos estos años que hemos tenido ha sido regalo de Dios. Y cada uno de esos años nos están dados con el fin que nosotros como siervos del Señor, salvo por la gracia del Señor, pues estamos avanzando el reino de Dios en este mundo. Si malgastamos de cualquier manera el tiempo,
Somos tan culpables como eso que están siendo condenados aquí por Santiago. Lo mismo con respecto a esos dones que tenemos. Esas capacidades, no todos tenemos las mismas capacidades, pero sí, dones hemos recibido. Talentos tenemos de parte del Señor y de la misma manera. Si nosotros no estamos usando esos talentos, esos dones que el Señor nos ha dado con fin de avanzar la gloria, o sea, el reino de Dios en este mundo, estamos malgastando, estamos acumulando todas esas cosas para nosotros mismos. Si significa que todo lo que hacemos ha de ser usado para la gloria del Señor. Y hay que enfatizar eso porque a veces pensamos cuando hablamos de la gloria de Dios, pues realmente los que mejores están para glorificar al Señor son aquellos que están dedicados al ministerio. Yo, por ejemplo, que tengo el privilegio de dedicar todo mi tiempo al estudio, a la enseñanza, a la predicación de la palabra del Señor, pues mejor equipado, pensamos, es este hombre que a cualquier otro para poder glorificar a Dios. En eso estamos, en la luz de la Escritura, tremendamente equivocados. Fue Lutero, entre otros, quien enfatizó esta idea, ¿no? Este error que había existido en aquel entonces, fomentado tanto por la Iglesia Católica, con esa idea pues, de tener esta gente pues, apartada del mundo en esos monasterios que son mejores capacitados para glorificar a Dios que aquellos que tenían que estar en su trabajo de cada día. Fue Lutero quien usó aquel ejemplo tan conocido de la muchacha que se siente a cada día a ordeñar su vaca, creyente. Y por lo tanto, sabiendo de que eso es el rol, el papel que el Señor le había dado, está allí haciendo su trabajo, pensando, adorando y glorificando a Dios. Pues dice Lutero, esta muchacha glorifica tanto a Dios como aquel siervo, ministro del Señor que sube a predicar la palabra del Señor el domingo. Incluso, en algunos casos, quizás más. Sobre todo cuando el predicador está buscando solamente el elogio de sus oyentes y, por lo tanto, no está pensando realmente en la gloria del Señor. Esto quiere decir que nosotros debemos tener esta mentalidad. No importa dónde nos encontramos, no importa el trabajo que llevamos, todo lo tenemos que hacer pensando que de Dios lo hemos recibido, a Dios somos responsables y a Dios hemos de glorificar. ¿No es ese el principio que Pablo estableció precisamente en 1 Corintios 10, versículo 31? Dice, si pues comáis o bebéis, no si oráis o predicáis, que también lo tenemos que hacer. Pablo está enfocando lo más normal, lo más corriente de toda persona, de todo creyente. Si pues comáis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Este principio bíblico ha de ser grabado de tal manera en nuestra mente y en nuestros corazones que nos esté guiando cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida de cada día. Y me pregunto, en la luz de lo que hemos venido tratando, ¿es posible que el Espíritu Santo, por medio de estas palabras, tiene que reprendernos, condenarnos, quizás, por alguna cosa que estamos abusando, alguna cosa que estamos usando mal, alguna área de nuestra vida donde realmente no estamos enfocando la gloria de Dios?
En segundo lugar, segundo argumento, Santiago aquí afirma que el juicio divino siempre cae cuando vilmente se roban para hacerse ricos. Estas personas no solo amontonaron sus grandes riquezas, sino que lo hacían por medios de engaño y de robo. Fijaos en el versículo 4. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Estas personas ricas, miembros de esas iglesias que Santiago está escribiendo, son judíos, pero judíos convertidos al Evangelio, convertidos al Señor Jesucristo. Y con eso quiere decir que son personas que tenían un amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos conocían perfectamente, sobre todo, aquellas leyes civiles que el Señor había dado a su pueblo. Pasajes como, por ejemplo, Deuteronomio 24, versículos 14 y 15. Dice, no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea de ti en ti pecado. Yo diría de que este pasaje, o un pasaje muy parecido, porque hay otros, estaba bien claro en la mente de Santiago cuando él está escribiendo esas palabras en esta carta. El problema aquí, el problema en concreto, no era tanto que estos ricos no pagaron, ni siquiera que tardaron en pagar sus jornaleros. La frase por engaño no les ha sido pagado por vosotros, literalmente significa retener por fraude. Eso es el pecado de esta persona. No que no pagaron o que tardaron en pagar, sino que no pagaron lo que correspondía a estas personas, lo que la ley marcaba, lo que era justo con respecto al trabajo que les había hecho. Lo que esos ricos hicieron era rehusar pagar todo lo que corresponde a estos trabajadores. Y eso realmente resultó frustrante para estos hermanos, esa gente pobre, porque en realidad ellos no tenían más remedio de reclamar justicia. No había forma, pues, de enfrentarles con eso y obligarles a pagar lo que era justo. Porque estos ricos con sus riquezas están comprando los mismos jueces. Si los llevan a los tribunales, no hay forma de ganar, porque los jueces siempre van a ir en su contra. Así que vemos esta frustración. Ellos se consideraron estos ricos por encima de la ley, que con su riqueza sobornaron a los mismos jueces. Y preguntamos, ¿en qué tiempo está escribiendo Santiago? Porque es como si hubiera estado escribiendo durante este año, escuchando todas las noticias que están viviendo de todas estas terribles injusticias que a nivel personal lo estamos experimentando. Parece ser que está escrito para ti, para mí, en este momento, en esas circunstancias de tanta injusticia que estamos viviendo aquí en nuestro país. Pero una vez más, hermanos, esta misma exhortación también tiene su aplicación útil y espiritual para cada uno de nosotros.
Puede ser, y yo creo que podemos afirmar que nosotros no hemos robado a nadie. Nunca hemos robado. En eso podemos decir que delante de Dios nuestras manos están limpias, ¿verdad? Pero ¿sabéis que hay algo peor que robar al hombre? Es posible robar a Dios. De hecho, eso es la condenación que el Señor lanzó contra su pueblo a través de boca del profeta Malaquías. ¿Robará al hombre a Dios? Declaró Malaquías a la gente de su día, al pueblo de Dios. Claro, ellos consternados con este mensaje, enseguida, pues ellos querían preguntar, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor enseguida responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Así es como me habéis robado. Pero es que el Señor necesita cosas así, tan materiales. El Señor necesita nuestro dinero. El Señor necesita cosas materiales. ¿No es Él el dueño de todas las cosas? ¿No es Él el Señor de todo el universo? ¿No es cierto que todas las riquezas en cualquier sentido pertenece a Él? Por supuesto que sí. Y la respuesta es que no, el Señor no lo necesita, pero nosotros sí lo necesitamos. Y el hecho es que el Señor está precisamente en esto enfatizando el gran privilegio que Él nos ha dado a nosotros, permitiéndonos participar en este propósito eterno que Él tiene, el propósito que viene desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha hecho a nosotros parte de este propósito. Ya lo hemos mencionado antes. Cuando Él manda a su pueblo a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Hermanos, el Señor no nos necesita a nosotros. Él solo sin nosotros escogió a aquellos que han de ser salvos. No estaban nosotros allí presentes cuando Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Él podría llamar eficazmente por su Espíritu que ha enviado al mundo a todos aquellos que han sido ordenados para vida sin nosotros. Sin nosotros. Pero la maravilla es que el Señor nos ha hecho partícipes. Tú y yo como creyentes. Partícipes en este propósito eterno. Y una de las maneras de ser partícipe de este propósito es por medio de los diezmos, las ofrendas, que simplemente es devolver al Señor lo que Él nos ha dado al principio. Nos podía pedir todo porque a Él le pertenece, pero solo nos pide la 10ª parte, solo nos pide lo que a veces sobra para que sea en forma de ofrendas. Pero no solo, como he dicho antes, lo hemos de hacer con respecto a nuestros diezmos, también con respecto al tiempo, el tiempo de cada día. Con respecto a estos talentos, puede ser que robamos a Dios. Hermanos, robamos a Dios si egoístamente acumulamos para nosotros lo que Él nos ha dado para ser usado para Él y para su gloria. Hemos hecho lectura en esta mañana en el Evangelio de San Juan, el capítulo 25. Nos habla aquí de esa parábola de los talentos. Un señor se marcha. Deja allí pues ciertos responsables en su lugar para estar ocupando hasta que Él venga otra vez. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2, a otro le da 1. Él soberanamente repartiendo de esta manera, cada uno responsable, sabiendo que un día Él va a regresar y tendrán que rendir cuentas a Él. Y ese día llega, Él vuelve. El que tenía 5 puede decir, mira Señor, me has bendecido y ahora te puede presentar 10. Bien, buen siervo, fiel. El que tenía 2
También, Señor, me has bendecido. Mira, de los 2 yo te entrego 4. Bien, buen siervo y fiel. Luego viene el otro. Solo un talento. Pero él, pensando de esta manera tan negativa de su Señor, dice, no, mire, yo voy a esconder eso y le voy a devolver lo que me ha dado y ya está. La lección que tenemos que aprender de esta lección es que todo, absolutamente todo lo que el Señor nos da, dinero, tiempo, talentos, lo que sea, ha de ser invertido, si podría usar esta palabra. Invertido sabiendo que un día tenemos que rendir cuentas a nuestro Señor soberano. Sirve para enseñarnos cómo invertir nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos con el fin de avanzar el reino de Cristo aquí en este mundo. Y me pregunto, ¿a cuántas personas que profesan el nombre del Señor, en ese día del juicio el Señor tendrá que decirles, siervo malo y negligente, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Se descubrió que su profesión de fe no valía para nada. Lo que hizo lo demostró. Esto es precisamente el mensaje aquí de Santiago, cuando dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Palabras solemnes, palabras duras, palabras que deben estar grabadas en nuestras mentes. Ahora bien, antes dije que estos ricos rehusaron pagar todo lo que correspondían a sus empleados. Ahora fijaos en esto, versículo 4. Los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Estas personas ricas no escucharon a esos clamores. Esos clamores que estaban allí claramente delante de ellos, pues estaban entrando en oídos sordos. Pero sí que habían sido oídos. Oídos por el Señor. Lo que es llamativo de esta frase es el título. El nombre que está usado para describir el Señor. Literalmente en el hebreo es Jehová Sabaoth. Esta frase que usamos en este himno de Lutero que cantamos en el día de la Reforma. ¿Qué quiere decir? El Señor de los ejércitos. El clamor de esos pobres entró en los oídos del Señor de los ejércitos. En otras palabras, declara Santiago, el Señor de los ejércitos obligará a todo ser humano a aparecer ante su tribunal. Y ese tribunal no va a ser como esos tribunales que están acostumbrados a esos ricos, donde ellos pueden con su dinero sobornar a los que están sentados allí. Ahora es el juez del universo que está sentado sobre el tribunal. Y la justicia que se ejecutará será su justicia. Y esto es lo que espera. No solo a estos ricos, o los ricos en general que malgastan lo que el Señor les había bendecido, sino tanto a los ricos como a los pobres que no creen en el Señor Jesucristo para la salvación. Por eso Pablo da esta advertencia en su segunda carta a los tesalonicenses. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando? ¿Quién va a dar esta retribución?
Versículo 6. Cuando se manifieste el Señor Jesús, el Señor, el soberano, Jesús, desde el cielo con los ángeles, es decir, con su ejército. El libro de Apocalipsis nos habla de este ejército celestial que un día será enviado a todas las partes del mundo, no solo para recoger los vivos, sino incluso los muertos, para que todos aparezcan delante del tribunal de Dios y cada uno personalmente delante del juez del universo se haga responsable por todo lo que hacía aquí en este mundo. En eso tienes que pensar si todavía estás sin Cristo. Y nosotros que estamos en Cristo, pues en la luz de lo que venimos aquí tratando, en eso debemos pensar en aquella exhortación que Pablo lanzó a los romanos, el capítulo 13, versículo 11. Dice Pablo, en esto conociendo el tiempo. ¿No es eso lo que Santiago está enfocando? Principalmente el tiempo, los postreros días, entre la primera y segunda venida de Cristo. Pues Pablo dice en esto conociendo el tiempo. ¿Conocemos el tiempo? ¿Conoces tú tu tiempo? Conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Lógico. ¿Hace cuántos años que hemos creído en el Evangelio? ¿Cuántos años han pasado? Pues ya es menos tiempo para que venga el Señor otra vez. La noche está avanzando y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurías y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos. Fijaos cómo él está enfocando todas esas riquezas de que nos está hablando Santiago, pero empleándolas de otra forma, para la gloria del Señor. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, conociendo el tiempo. ¿Lo estamos conociendo? Esto nos lleva ahora al tercer argumento de Santiago aquí, en que está afirmando que el juicio divino siempre cae cuando vistosamente se gastan las riquezas. Versículo 5. ¿Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos? ¿Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza? Habiendo acumulado todas sus riquezas por medios engañosos, ahora las usan para su propia indulgencia. Literalmente usaron sus riquezas para sus vicios personales. Fijaos que describiendo esas indulgencias, esos vicios, Santiago emplea 3 verbos diferentes. En primer lugar, dice, habéis bebido en deleites sobre la tierra. O sea, vivieron lujosamente, algo que en sí, por cierto, no es pecado. El pecado está en mantener un estilo lujoso de vida por medios viciosos, engañando, robando, de medio de mentiras. El estilo extravagante de estas personas está descrito también con otro verbo. Dice, y habéis sido disolutos. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunas versiones que lo traducen de esta manera. Habéis sido libertinos. Os estáis entregados a placeres. Esto siempre ocurre, siempre es el fruto del corazón que está corrompido por el amor a las riquezas. Pero dejadme deciros una cosa.
de que normalmente cuando hablamos de esos que viven usando sus riquezas para sus placeres personales, etcétera, etcétera, estamos pensando en eso que tienen millones en el banco. Pues hermanos, no es necesario tener esos millones en el banco para caer en este mismo pecado. A pesar de la crisis que estamos viviendo en esos días, hay gente que casi apenas pueden poner comida en su mesa para su familia o arropar a su familia y sin embargo tiene que seguir con sus juegos de la lotería y otras clases de vicios similares. Pues todo eso está indicando claramente una tremenda falta de disciplina de corazón. La voluntad de esta clase de persona está ejercitado, está dispuesto para dar satisfacción a todo lo que el corazón anhela, todo lo que el corazón desea, todo lo que el corazón clama. Ahí está la voluntad para realizarlo. Y me pregunto si puede haber alguna área en nuestras vidas que necesitan precisamente algo de disciplina. Abusamos de alguna manera lo que el Señor nos ha dado. Gastamos de alguna manera mal lo que el Señor nos ha dado para nuestros propios placeres personales, nuestros placeres carnales. Pues recordemos que viene ese día cuando tendremos todos que rendir cuentas a nuestro Dios. El tercer verbo que Santiago usa aquí para describir este estilo vicioso de vida de estos ricos es: habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Os dais cuenta que aquí hay un progreso? Es parecido al Salmo 1, ¿verdad? Y el progreso aquí es exactamente lo mismo. No es un progreso hacia bien, sino es un progreso de mal a peor. No es como subir una escalera para mejorar, sino es bajar la escalera, llegando a lo más hondo, a lo más profundo. La persona que lleva ese estilo de vida inevitablemente baja hasta que, como dice Santiago, está engordado para el día de la matanza. ¿No es esa la lección precisamente que Salomón, por el Espíritu Santo, nos enseña en esta época de su vida cuando él está apartado del Señor? Este libro de Eclesiastés no tiene que decir tanto, hay tantas advertencias allí, ¿verdad? Lo debemos leer a menudo. Eclesiastés 4, versículo 2 dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, etcétera, etcétera. Y en el versículo 10 del mismo capítulo: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, al extremo, a la extravagancia, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esto fue mi parte de toda mi faena. No había ningún freno, hasta lo más extremo. Todo permitido. Pues llega un momento cuando Salomón empieza a razonar. Empieza a pensar a dónde le ha llevado este estilo de vida, esta forma de vivir. ¿Dónde le había llevado? Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Santiago añade aquí otra realidad. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Día de matanza?
Pues esos animales que han sido engordados es precisamente para ser matados y comidos. En otras palabras, esto es el fin, es el juicio, es la muerte eterna. Finalmente, el último argumento es que Santiago afirma aquí que el juicio divino siempre cae cuando violentamente se obtienen riquezas. Versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. La idea es que estos ricos usaron el sistema judicial para acusar falsamente a los pobres. Algo que os acordaréis, Jezabel, la esposa de Acab, usó para poder robar la viña de Nabot y lo consiguió. Pues así es como esos ricos usaron el sistema judicial para poder condenar a estos pobres. Con sus riquezas sobornaron a los jueces corruptos que falsamente declararon contra los pobres. Eso lo habíamos notado antes aquí en Santiago. En Santiago 2, versículo 6, dice, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Y vemos que en algunos casos, algunos fueron condenados incluso a la muerte. Pero fijaos, y con eso vamos a terminar, hay un contraste muy llamativo aquí en todo esto. Y fijaos que está expresado con una brevedad increíble. Porque aquí hay una referencia al testimonio de estos pobres creyentes de verdad. Dice el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Él no hace resistencia. Aquí aprendemos el principio evangélico que gobernaban aquellos creyentes. Habiendo agotados todos los medios legítimos, ellos acabaron descansando y dejando todos sus asuntos en las manos del Dios soberano y en su providencia. Actuaron esos creyentes de acuerdo con aquella exhortación que Pablo da en Hebreos 10:30. Mía, dice el Señor, es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. En ningún momento esos creyentes usaron los métodos tan injustos que usaron sus ricos perseguidores. Al contrario, confiaron en el Señor, sabiendo que Él siempre obra para su propia gloria y para su propia honra. ¿Qué lección, hermanos, es esto para nosotros? Nosotros, quizás no a este extremo, pero de alguna manera podemos identificarnos con estos creyentes, con todas esas injusticias que estamos enfrentando cada día en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Pero hermanos, y con eso termino, hay un principio bíblico que debe estar bien guardado para mantenerlo siempre vivo en nuestras vidas. Y es 1 de Pedro capítulo 4, versículo 19. Esas palabras, los que padecen según la voluntad de Dios. Y eso es la clave. Cada padecimiento que tenemos que enfrentar en esta vida, podemos ver las injusticias, podemos ver toda esa gente que está obrando injustamente contra nosotros, abusando de todo, robando por todos lados. Pero nosotros, no obstante, padecemos no por esto, sino según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No como los ricos, corruptos por su amor a las riquezas, sino nosotros motivados continuamente por la palabra del Señor y esos principios tan claramente
que tienen que estar arraigados en cada uno de nuestros corazones. Procuremos, hermanos, que esto sea nuestro testimonio. El testimonio de esos pobres que están sufridos de esta manera, perseguidos de esta manera, para que el Señor sea glorificado. Oremos a Él. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Reconocemos la dureza de este lenguaje y queremos, Señor, que donde puede ser aplicado a nosotros, que sea aplicado por tu Espíritu, con el fin que por tu gracia pues podamos hacer las correcciones necesarias. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que aclares para nosotros esos principios que acabamos de ver, de comprender de todo lo que nos está pasando en este mundo, aunque no libra los culpables de su culpabilidad, de sus injusticias. Sin embargo, en cuanto a nosotros, es conforme a la voluntad de Dios. Ayúdanos en esos días de tanta corrupción, tantas injusticias, de poder descansar completamente en ti y seguir disfrutando de tus bendiciones sobre nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.